Son las 10 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta transmisión especial de Radio Duna. Ustedes lo escucharon en la presentación. Es un programa de debate para los candidatos al Senado en esta circunscripción Santiago Oriente. Nos acompañan hoy día Soledad Alvear, Lorenzo Goldborn, Carlos Montes y Manuel José Osandón. Y en la conducción me acompaña la directora de esta casa radial, Connie Stipicic. Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Primero quiero darle las gracias sinceramente a los 4 candidatos por estar acá. No es fácil reunirlos. El público nuestro hace rato que estaba pidiendo la posibilidad de tenerlos juntos acá. Este jueves además también vamos a replicar el mismo modelo de debate para la circunscripción Santiago Poniente, así que también van a estar invitados a las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo este debate, vamos a hacer un recuento de lo que vayamos diciendo a través de nuestra cuenta en Twitter, @Radio Duna. Vamos a ir subiendo fotos también, la trastienda va a estar presente y además la transmisión vía webcam en nuestro streaming que también se puede, al que se puede acceder a través de la misma página web duna.cl. Demasiado Twitter, ¿ves? A ver, tenemos unas reglas que son súper simples. Yo les explicaba a los candidatos cuando llegaron que esta es una radio que no aplica cronómetro, sino que es una radio que intenta el debate y la conversación. Lo que no significa que los vamos a cortar en caso de que alguno se exceda un poquitito del tiempo. Lo ideal es que para las preguntas que cada uno responda estemos alrededor del minuto y medio, con la posibilidad también luego a través de estos conductores de darles el pase a algún tipo de contraargumentación o de rebate o de respuesta frente a lo que alguno de ustedes vaya respondiendo. Hay preguntas generales, hay preguntas específicas para los 4, individuales también, hay preguntas por dupla y vamos a intentar también llevarlos un poquitito al ejercicio de la labor parlamentaria, si es que nos dan permiso. En resumen, está todo permitido. Se puede decir y hablar de todo. Esa es la idea, ese es el espíritu que tenemos en esta transmisión especial. Vamos a partir con una breve biografía de cada uno de ustedes para presentarlos al público que nos está escuchando y obviamente también para interiorizarnos y meternos ya de lleno en este debate. El orden es alfabético, por lo mismo partimos por la señora María Soledad Alvear Valenzuela, abogada, académica, participó como ministra en los 3 primeros gobiernos de la Concertación, juró el 11 de marzo del 2006 como senadora de la República por un periodo de 8 años tras ser elegida con la primera mayoría nacional al obtener el 43,81% de las preferencias registradas en su zona, justamente en Santiago Oriente. Se define ella como una mujer de clase media, creyente en Dios, casada y con 3 hijos. Hoy por hoy, candidata del Partido Demócrata Cristiano. Señora Soledad, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Don Lorenzo Goldborn nació el 11 de julio, cáncer, de 1961. Es el menor de 6 hermanos, estudió Ingeniería Civil e Industrial. Durante el gobierno de Sebastián Piñera asumió el cargo de ministro de Minería. Antes se había desempeñado en la empresa privada, en Cencosud, entre otras compañías. El 14 de enero del 2011 fue ministro de Energía también. Biministro llegó a ser. Posteriormente, en julio de 2011, dejó esas 2 carteras y fue nombrado ministro de Obras Públicas y de ahí saltó a la candidatura presidencial de la UDI para las primarias, la que, como se cuenta la historia, finalmente falló y hoy día es candidato al Senado por Santiago Oriente. Nuestro tercer candidato es el actual diputado Carlos Montes. Nació en la Florida, estudió Economía en la Universidad Católica, casado y con 3 hijos. Desde el año 90 que es diputado por la Florida. Fue también presidente de la Cámara de Diputados. Y 6 veces ha sido elegido el mejor diputado por sus pares. Aspira a una nueva constitución, entre otras cosas, que termine con el sistema binominal y resguarde los recursos naturales como el cobre y también el agua. Hoy por hoy quiere dejar la Cámara para subir y escalar al Senado. Buenos días, diputado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y finalmente le damos la bienvenida a Manuel José Osandón, exalcalde de Pirque, también de Puente Alto, militante de Renovación Nacional. Se despierta, dice, todos los días a las 6:09. Ahí nos explica cómo, bueno, el despertador puede sonar así. Padre de 8 hijos, uno de sus sueños, ha dicho, es seguir siendo camionero. Maneja tractores, camiones desde los 10 años, sin licencia, ojo, y tuvo su primer choque a los 12 años. Estudió en 5 colegios y reconoce que lo critican por decir lo que piensa. De hecho, es uno de sus eslogan de campaña. Dice que le carga hacer las camas, pero le encanta lavar, secar platos y hoy busca un cupo en el Senado para otras cosas, ¿no es cierto? No precisamente para eso. Señoras, señores, hola, partimos con el fuego directo. Buenos días. Oye, ¿cómo descubrieron eso? Yo no lo había dicho nunca. Bueno, hay trabajo de por medio. Partimos entonces. Señores, pregunta general para todos. La última encuesta de IMARC mostró, al igual que en meses anteriores, una muy baja aprobación de parte de la gente
a todo el trabajo legislativo, llámese diputados como también senadores, con cifras que marcan una histórica desaprobación y una aprobación menor al 18%, y aquí estoy siendo un poco generoso, yo creo que está entre el 14 y el 16, el promedio de los últimos 3 meses, podríamos decir. ¿De qué manera ustedes pretenden contribuir, si es que llegan al cupo senatorial, a una mejor labor y a una mejor aprobación de parte de la gente? Señora Soledad Alvear. En primer lugar, haciendo un trabajo serio, cumpliendo lo que se promete. En lo personal, yo he inscrito mi propuesta programática en una notaría. Invitó a todos los otros candidatos también. También. Y no solamente invité a los otros candidatos, sino que presenté un proyecto de ley y lo hice junto con el momento en que inscribí mi programa con Josefa Errázuriz, porque ella fue una de las promotoras, junto con muchas organizaciones civiles de la sociedad civil con las cuales trabajé, para que todos los candidatos, una vez que se apruebe esa iniciativa legal, ya sea alcaldes, presidente de la República o presidentas, senadores, diputados, junto con inscribir su candidatura en el CERVEL, inscriban su programa o propuestas programáticas y que estén obligados a rendir cuenta ante la ciudadanía, porque durante las campañas hay muchas propuestas, hay muchas promesas, pero que después no se cumplen. Y en ese contexto yo creo que darle seriedad a la política es comprometerse y después cumplir y rendir cuenta. Yo creo que eso da transparencia y eso da seriedad al trabajo político. Al mismo tiempo, creo que es muy importante el estar presente en el Congreso Nacional, el estar siempre con disposición de diálogo para trabajar realmente en cada una de las propuestas, el asistir a las comisiones y asistir al Senado. Hay parlamentarios, lamentablemente debo decirle, que llegan a la comisión, marcan asistencia y lo mismo ocurre en la sala, en la Cámara de Diputados y en el Senado y luego se van. O hay parlamentarios que presentan iniciativas y no van ni siquiera a defenderla. Y yo creo que es parte del trabajo serio hacer el trabajo bien hecho, en forma responsable, sin populismo y sin demagogia. Señor Goldberg. Bueno, la verdad coincido plenamente con algunas de las materias que ha planteado Soledad, el trabajo serio, dedicado, el cumplimiento de las normas y para lo que fuimos o pretendemos ser electos, es un elemento esencial, básico, pero no basta. Porque la prueba de ello es que hay, creo, parlamentarios que efectivamente sí hacen ese trabajo, sí tienen asistencia real del 100%, sí presentan proyectos de ley, sí trabajan concienzudamente y caen en el mismo saco. Entonces creo que hay un problema que va más profundo que simplemente el trabajo serio y bien hecho. Hay un tema que aquí la corporación, en este caso me refiero al Senado y la Cámara de Diputados, debe tomar conciencia de la imagen que está proyectando cada uno de sus miembros. Creo que las comisiones de éticas tienen que actuar en forma un poquito más clara para sancionar debidamente a quienes se apartan de el marco de conducta que se espera de un senador de la República o un diputado de la República. Creo que cuando vemos que la política se ha ido deteriorando, porque creo que, y hay una correlación bastante clara, en los 90 una política bastante más de acuerdos, de cercanía, de diálogo, de discusión, pero de discusión de ideas, no de discusión de pachotadas. Y cuando eso ocurría, había una mejor impresión del Congreso. Pero por alguna razón en los últimos años se ha ido cayendo en la crítica permanente, en el constante desgaste del adversario por cualquier vía. Y eso creo que la sociedad y la ciudadanía se cansa. Está aburrida de ver pelear a los políticos, a veces por nimiedades, e incluso en algunos casos pasando a acciones matonescas o a situaciones muy poco favorables. Por lo tanto, creo que hay que tener lo que plantea Soledad, que es la base y la esencia, pero también desde el punto de vista de la forma y de los acuerdos, hay que avanzar para darle a la ciudadanía lo que espera, que son soluciones a sus problemas. Diputado Montes, usted es parte de la corporación, o sea, es parte de aquella mala nota que le pone la ciudadanía a la gente. ¿Cuál es su...? Es bien curioso, yo conversaba con unos parlamentarios alemanes que dicen que allá pasa lo mismo que acá. O sea, vistos los parlamentarios individualmente en los lugares que representan, son valorados. Vistos como institución, son muy criticados, ¿eh? O sea, hay un tema con la institución Parlamento. Yo creo que esto es un problema mundial. O sea, hay un cuestionamiento a la política, a las instituciones políticas, hay un cierto desfase entre las instituciones y lo que ha ocurrido en el mundo, los cambios que hay en la economía, en los medios de comunicación, en las personas. Yo creo que ese es un tema de fondo que está cruzando a todo el mundo. Esto no es solo de Chile. Incluso en Ecuador, en la última elección, tuvieron el mismo problema que tenemos nosotros ahora. Creo que en el caso específico nuestro se agrega a todo esto, que tenemos un sistema político empatado.
que hay muchos temas que no se resuelven y se postergan y se postergan. Entonces, no es un problema que algunos inventen promesas, sino que el problema es que no se logra configurar las mayorías para hacer los cambios. Leyes laborales es un ejemplo, el multiroot, el DICOM, hay un conjunto de cosas que no se logra configurar las mayorías suficiente porque tenemos un sistema bastante empatado. ¿Qué hacer para adelante? Yo creo que es fundamental dos cosas. Uno, el cambio institucional. O sea, terminar con esto de los quórum calificados, del DICOM, que las mayorías sean mayoría y puedan ejercer y puedan tomar decisiones de uno u otro sector, pero que puedan tomar decisiones adecuadamente en las cuestiones básicas. Y en segundo lugar, yo creo que es fundamental mejorar la manera de hacer política. Yo creo que en general el 80% de los parlamentarios son serios, trabajan responsablemente, cumplen lo que se proponen hacer, gran parte de ellos. El problema es que es muy encerrado en el Parlamento. Necesitamos salir a la sociedad, al debate, a la universidad. Nosotros discutimos una ley de pesca y deberíamos recorrer todo el país discutiendo lo profundo de esa ley. Eso es lo propio de una función parlamentaria, no solo encerrado en el Parlamento. Y las cambios en la forma de hacer política, yo creo que es fundamental para que haya otro tipo de vínculo con la inquietud y las preocupaciones de la ciudadanía. Manuel José, si consigue el cupo va a ser ministro en la materia usted. Por ahora lo mira desde el palco, pero atendiendo a la pregunta que hicimos, ¿cómo se contribuye a mejorar la imagen de la corporación en el caso de la Cámara y también del Senado? Bueno, yo creo que el diagnóstico es claro. Aquí hay un problema político serio. Hay un problema que la gente ve al mundo político, nos ve lejanos. ¿Y por qué nos ve lejanos? Porque muchos, o la mayoría, hablamos de temas como, por ejemplo, la salud pública, pero nos vamos a una clínica privada. Todos hablan de educación o hablamos de educación pública y nuestros hijos, nuestros nietos están en colegios privados. Entonces la gente no aguanta más eso. Dice, bueno, ellos andan allá y se preocupan de nosotros cuando nos necesitan. Por otro lado, al observar las campañas, yo no había participado nunca en una campaña senatorial y parlamentaria, yo veo que aquí hay muchas promesas de atribuciones que los parlamentarios, si llegamos a hacer, no tenemos. Entonces esas promesas cuesta concretarlas. Y por eso que es tan difícil hacer un programa de trabajo concreto, porque está el Parlamento lleno de leyes presentadas y otra cosa es que se aprueben. Lo que comentábamos con Carlos Monte recién es que, por ejemplo, el Parlamento no tiene facultades para disminuir, o sea, para aumentar ítems en alguna materia especial, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que llegar a acuerdo o negociar con el Ejecutivo. Entonces, cuando un parlamentario promete, como escuché en la radio, que van a haber remedios gratis en los consultorios si sale mi presidenta tal o cual, todo el mundo sabe que está mintiendo. O no conoce el sistema de atención primaria en que sabe que hay, creo que 400 ítems y uno de los 400 son los medicamentos y que la forma de, ¿no es cierto?, financiar ese sistema es por un sistema per cápita y no por asignaciones típicas y depende del director de salud y un montón de programas. ¿Y qué pasa con la gente? Dice, bueno, el mundo político anda en otra, sus problemas están solucionados y nosotros se acuerdan de nosotros, y eso nos pasa a todos, cuando tenemos problemas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer y aportar es muchas veces tener claras las ideas, decir para dónde vamos, pero ojo, comprometer o hablar de las cosas que no son competencia del Parlamento. Y así no producimos frustraciones. Déjenme hacerles una pregunta recogiendo algunas de las ideas que ustedes tiraron, a ver si se pueden eventualmente comprometer o manifestar una preferencia por alguna acción en concreto con la cual se pueda revertir de alguna manera esta mala imagen. Se ha hablado, por ejemplo, en el trasfondo de lo que dice el diputado Monte está el binominal, ¿verdad? En parte de lo que dice la senadora Alvear también está el tema de la asistencia, también está el tema de las asignaciones, en alguna parte de lo que ustedes están señalando. ¿Qué sancionarían o qué buscarían cambiar en concreto? Una acción que cada uno de ustedes pudiera escoger y que dé una señal manifiesta, evidente a la gente de que el nuevo Parlamento que va a asumir en marzo del 2014 es un Parlamento que quiere hacer las cosas de otra manera, que puede establecer un contrato distinto con las personas, pero muy concreto, senadora Alvear. El proyecto de precisamente la propuesta programática, obligatoria y vinculante para todos los parlamentarios y el límite de la reelección parlamentaria. Lorenz Goldborn. El límite de la reelección de todos los cargos públicos y adicionalmente, para evitar casos que se han producido en el pasado, cuando existen condenas claras de delitos graves como fraude al fisco, la inhabilidad para ejercer ningún cargo de elección popular, no solamente permanente, cargo, ¿inhabilidad de por vida? Va a depender del tipo de sanciones, pero no puede estar limitado solamente al cargo donde la persona efectuó o hizo efectivamente el acto ilícito, como el caso de un alcalde, ¿no es cierto?, que es sancionado por ser alcalde y cometer un fraude, sin embargo puede ser electo presidente de la República, si así lo estima conveniente la ciudadanía. Diputado Monte.
Dos cosas, yo creo que hay que reducir fuertemente el presupuesto del Congreso. Y es perfectamente posible, lo hemos propuesto muchas veces, yo fui presidente y tratamos de hacerlo, en fin. Eso creo que es una cosa porque la ciudadanía no entiende el conjunto de recursos que tiene la institución y los parlamentarios. ¿Lo que incluye ítem asignación? Todo. El tema de las dietas es un tema de la ley orgánica, o sea, tiene que ver con otra cosa, pero en general creo que se puede reducir significativamente. En segundo lugar, yo creo que hay que crear nuevas formas de vínculo entre los parlamentarios y la realidad. A mí me gustaría mucho que los parlamentarios tuvieran obligación de estar participando en el proceso educativo, ojalá haciendo clases, o participando en los procesos de los consultorios, la salud pública, directamente, porque yo creo que el vínculo con la realidad en el mundo actual es algo fundamental. Trabajo comunitario para los parlamentarios, entonces, una cosa pero así. no es solo trabajo comunitario. Pero en el sentido... Es una cosa mucho, yo estoy convencido que el ministro de Educación del próximo gobierno debe hacer clases. Todas las semanas, por lo menos un par de horas. Es otra forma de vincularse con los procesos reales. Eso educa y enseña mucho. Manuel José Sandón. Bueno, yo creo que hay que apostar a la democratización, es jugársela por la elección de los intendentes, ya que los cores son elegidos. Creo que eso puede darle una autonomía a las regiones y de alguna manera una estructura que realmente vaya solucionando los problemas de calidad de vida de la gente y poder tener las coordinaciones que hoy día uno en la calle no ve, que se inaugura una villa y que no tiene evacuación de aguas lluvias. Hoy día en Chile todavía hay gente que no tiene alcantarillado. Y otra cosa muy importante amarrado a eso es que en el fondo la ley pareja no es dura. No puede ser que el propio Parlamento, ¿no es cierto?, apruebe una ley para que los alcaldes no perciban sueldo el mes de campaña, que eso es lo que corresponde, y ellos salgan de campaña con todo pagado. Yo creo que eso a la gente lo ve con mucho rechazo. Y también hay que estudiar el tema de los sueldos de los parlamentarios. Yo creo que para la realidad chilena y el tema público, el sueldo es súper alto y la gente lo mira como, bueno, estos tipos en vez de servicio público van a ganar plata. Eso es lo que la gente ve. Pero cuando uno observa que se aplica una ley para el mundo municipal, por ejemplo, y eso en la práctica, los que vivimos de nuestro sueldo, significa ahorrar meses antes para tener plata para ese mes, pagar imposiciones, pagar todos los gastos como cualquier ciudadano chileno, y los que hacen la ley tienen una vara distinta. Es como cuando pasó que se aplicó los 120 kilómetros por hora y después no se respetaba y el señor de Casablanca está enojado. Entonces, ojo con eso. ¿Está en su mente aumentar los días de trabajo en sala? ¿Qué? ¿Aumentar los días de trabajo en sala para senadores y diputados? Yo creo que aquí ¿O le basta con 3 y 2? No, si aquí más que la sala, nosotros tenemos que ser capaces de medir los resultados. Si la gente lo que quiere, más que promesas, quiere soluciones concretas a sus problemas. No sacamos nada con estar todos los días en sala si no hay trabajo de comisión, ponte tú. Y lo que dice Carlos Monte me parece muy importante. Yo no sé si en comunitario, pero el hecho, ¿no es cierto?, de que un parlamentario o la comisión de salud, por ejemplo, se involucre en la dirección o la subsecretaría de redes, va a hacer que sepan en la calle qué pasa con las redes y qué es lo que sufren los chilenos en los hospitales. Así que yo creo que en eso comparto que nos da y nos acerca a la gente. Una aclaración quiero hacer, a propósito de lo que dice Manuel José. En el caso de los senadores, nosotros estamos trabajando todo el mes. Nosotros no hemos aplicado el receso de un mes como sí lo acordó la Cámara de Diputados. Ustedes tendrían que haberlo acordado para la mitad, en el fondo. Porque no. La mitad del Senado... No, en caso de que hubieran aplicado el mismo criterio, claro, digamos. No, nosotros estamos trabajando en comisiones y salas. Nosotros sesión de Cámara y tenemos de presupuesto, que estamos trabajando igual. Si esto se dicen ciertas cosas, pero se sigue trabajando en algunas comisiones. No, pero hubo un acuerdo en la Cámara, pero no hay acuerdo en el mismo sentido en el Senado. En el Senado vamos a seguir trabajando hasta el último día. Los queremos cambiar de tema porque obviamente lo que los senadores discutan en la sala tiene que ver también con los temas que se discuten a nivel país. Y probablemente nunca habíamos tenido una campaña presidencial, parlamentaria, incluso en la municipal también, y en el transcurso de las primarias. La palabra equidad probablemente fue lo que más sonó y está instalado con mucha fuerza hoy día a nivel de todas las candidaturas. Y dentro de esa pregunta probablemente hay una definición que resulta súper importante y que puede serlo mucho para el trabajo que ustedes hagan después en el Parlamento. Y es la pregunta de cuánto Estado y cuánto mercado le parece a usted, al que me responda en primer lugar, que en este caso será la senadora Alvear, ¿le parece lo adecuado para acercarse a ese modelo más equitativo? ¿A petición de la señora Alvear quiere que cambiemos el orden? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí. Bueno, entonces comencemos por la mitad. ¿Cuánto mercado? ¿Cuánto? ¿Cuánto mercado y cuánto Estado para acercarse a ese modelo más equitativo del que estamos hablando hoy día al que estamos haciendo tanto énfasis en el contexto de la campaña?
Diputado Montes, ¿quiere partir usted? Mire, yo Desordenemos creo que esto. no me gustan los términos de la pregunta, porque la verdad que el viejo Estado, o que algunos que creyeron que el Estado lo tenía que hacer todo, eso ya no es una visión de nadie. Así como también el Estado subsidiario que tenemos en Chile es una cosa anacrónica que no existe en ninguna parte del mundo y la verdad que es un extremo. Yo creo que depende del tema. Yo, por ejemplo, creo que en la ciudad, la construcción de ciudad, el mercado ha hecho muchas cosas, inmobiliarias, distintos centros comerciales. Aquí lo que ha faltado es Estado, no ha habido Estado que le dé un sentido de proyecto al conjunto del desarrollo de la ciudad. Y creo que aquí hay un déficit fundamental de Estado. Tiene que haber una articulación de Estado con mercado. En otros temas, en educación, por ejemplo, yo creo que la educación pública hay que fortalecerla de una manera radical y fuerte. Y el gran problema de la ley en el gobierno anterior fue que la educación pública quedó fuera del diseño, de la arquitectura del sistema educacional. Creo que en política habitacional se requiere combinar Estado con mercado de muchas maneras. Por lo tanto, yo creo que la pregunta es que se requiere un nuevo tipo de Estado. Esa es en algunos casos hay que crecer, en otros casos tiene que tener otro dinamismo. Yo, por ejemplo, creo que hay que presentar muy luego un proyecto de ley que cree una empresa pública para generar energía solar. Y que el Estado se quede 10 años y que después podrá ser público-privado o privada, pero que el Estado asuma responsabilidades, porque esto se posterga en tratamiento de residuos en las ciudades, por ejemplo. Los privados han presentado no sé cuántos proyectos, pero no lo hacen porque son de rentabilidad larga. Se requiere que el Estado asuma roles, se requiere un Estado mucho más proactivo, un Estado de nuevo tipo, y eso es lo que yo sugiero en lo económico. Y en protección social creo que es fundamental que el Estado asuma un piso para todos los ciudadanos. Lorenz comparte el concepto de un nuevo Estado y efectivamente que el concepto de Estado subsidiario es añejo, como dice el diputado Montes. Yo creo que aquí esta dicotomía, ¿no es cierto?, de que todo tiene que ser estatal o todo tiene que ser mercado es un error, no existe tal. Aquí hay roles muy claros. El mercado es el mejor asignador de precios, es el mejor asignador de recursos. Eso creo que es innegable en cualquiera que haya estudiado alguna teoría económica. Sin embargo, esa premisa se basa en dos elementos, plena competencia y plena información, que normalmente en los mercados reales no es una variable que exista completamente. Y por lo tanto, el Estado tiene un rol fundamental para tratar de mitigar ese efecto, nivelando la cancha, generando las condiciones de competencia y fiscalizando el comportamiento de este sector privado. Pero yo no creo que el Estado deba entrar en labores productivas cuando el sector privado sí lo puede hacer. Creo que debe actuar como catalizador en ciertas circunstancias, y coincido en eso con Carlos, donde hay elementos donde la rentabilidad privada no da para que una empresa, por ejemplo, lo que está planteando en energía solar, me parece interesante el tema de decir, mira, efectivamente aquí hay que poner incentivos para que se pueda desarrollar, pero no veo que el Estado tenga que crear una empresa estatal para hacerlo. Y la prueba, y es muy simple, no tengo nada contra las empresas estatales, pero la realidad empírica se muestra de que el nivel de eficiencia decae fuertemente. Y tomemos el ejemplo de la Empresa Nacional de Petróleo, la ENAP, que tiene una deuda de 4.000 millones de dólares. El año 2008 perdió más de 1.000 millones de dólares en un año y no pasó absolutamente nada. Yo me pregunto en qué empresa privada, perdiendo 1.000 millones de dólares, no hubiese quedado un descalabro. Entonces, el gran problema que tenemos en las empresas estatales son dos tipos. Son dos tipos. Son dos tipos y quiero dejarlo muy claro. El problema que tienen las empresas estatales es que los incentivos son difíciles de poner, es difícil de incentivar a las personas que trabajan ahí adecuadamente. Y lo segundo, se prestan fácilmente para la utilización política y los favores que se puedan prestar en eso. Y por eso es que son complejas, y lo hemos visto en Ferrocarril del Estado, lo hemos visto en la ENAP, lo hemos visto en varias empresas que en nuestra historia han tenido problemas serios. Nos surgen un montón de preguntas, las vamos a rematar después individualmente. Senadora Alvear. A ver, yo creo que dentro de nuestra sociedad el mercado es necesario y el Estado también, y que ambos juegan un rol que es importante, y para los desafíos que tiene nuestra sociedad es fundamental que ambos estén presentes. Un mercado, eso sí, mucho más regulado, con bastante más fiscalización, porque hemos visto, y no quiero mencionar casos porque la ciudadanía los conoce, en donde el mercado ha estado muy desregulado y en donde existen abusos que la ciudadanía está absolutamente indignada. Una de las causales por las cuales la ciudadanía está indignada, molesta, rabiosa, enojada en nuestro país es precisamente porque se siente abusada por empresas que fijan condiciones unilaterales, por empresas abusivas, por las letras chicas de los contratos y por
irregularidades que hemos visto y que afectan incluso a personas que cotizan en AFP, que son la gran mayoría en nuestro país en estos momentos, y que se ven afectadas por decisiones que son poco transparentes. Y eso es lo que ocurre en la actualidad, razón por la cual se requiere evidentemente mayor fiscalización y un mayor rol del Estado para que pueda existir un mercado regulado. Y en segundo lugar, yo creo que las empresas, el Estado, requiere al mismo tiempo un rol que pueda jugar en momentos muy especiales y en materias muy importantes. A mí me parece que debe jugar un rol significativo en lo que dice relación a educación, porque de verdad en lo que tenemos que pensar en una educación de calidad para todos los chilenos y chilenas, y en la educación gratuita, a mí me parece que es un factor fundamental que nosotros tenemos que abordar, así como también lo que dice relación con una intervención mayor en lo que debemos también pensar en nuestras ciudades. Yo creo, y hemos presentado junto con el senador Frey una reforma para crear el alcalde mayor, porque no podemos tener decisiones solo en manos de alcaldes para definir, por ejemplo, el alcalde X de una determinada comuna que construye 15 edificios con X cantidad de departamentos, que va a tener X cantidad de estacionamiento, que van a significar una congestión vehicular, ambiental, etcétera, que va a afectar a un conjunto de otras comunas, que sea una decisión de un alcalde. En todas las ciudades reivindicación de la planificación centralizada, pero en un alcalde mayor, como existe en Nueva York, como existe en Bogotá y en tantas ciudades. Varios conceptos que desmenuzar, varios conceptos que analizar. Lo vamos a hacer en la pregunta individual, pero cerramos el bloque ahora de la general con Manuel José Sandón. Bueno, ¿cuánto mercado, cuánto Estado? Bueno, ojalá el porcentaje que sea necesario para que los dos puedan cumplir su objetivo. Porque en el fondo el mercado, yo creo que en Chile el modelo está ultra aceptado. Si el problema es que la gente está molesta porque no quiere migajas, quiere participar. Entonces, cuando yo planteo un mercado y un libre mercado, tiene que ser con una libertad de verdad, no una libertad que hoy día está ultra restringida. Creo que un Estado, ¿no es cierto?, tiene que fiscalizar. El gran problema que mencionó Carlos Montes de educación, ¿no es cierto?, y de otros temas, es la falta de fiscalización, es la falta de participación. No que exista, digamos, un gran Estado que maneje algo, sino que sea capaz de regularlo. Como por ejemplo, se habla de los abusos. Claro, hay que fiscalizar los abusos, pero siempre cuando se habla de abusos se habla solo de los empresarios abusadores. El Estado es súper abusador. Tenemos miles y miles de personas que están a contrata un año o a honorario trabajando en el Estado y que tienen una vida de pensiones en el futuro muy complicada. Y si ejemplarizamos lo que debemos hacer, tenemos el tema de las pensiones. Hace muchos años atrás, el Estado de Chile prometió buenas pensiones y no ha cumplido. Porque la verdad es que no ha cumplido. Por falta de regulación, le echan la culpa a la FP, a lo que sea. Hoy día se plantea una FP estatal, que todo el mundo sabe que es un tema que no va a resultar, porque es lo mismo. Y de alguna manera, ¿qué tendría que hacer el Estado? El Estado tendría que ver la fórmula de que solucionemos el problema a corto plazo, que es los que están ya jubilados y los que van a jubilar en los próximos 5 o 6 años, que esos ya tienen el problema, y un plan a largo plazo. Por lo tanto, insisto que la alianza público-privado es muy potente, pero siempre y cuando no pase que a algunos de mi sector les gusta la política regulada y la libertad absoluta en lo económico. Y pasa lo que ha pasado, de que la gente se siente abusada y que nadie fiscaliza. Y si ustedes ven, la educación pública tiene un problema de fiscalización inmenso. Gran parte del problema de educación es responsabilidad de los distintos ministerios que no han fiscalizado. Manuel José, me quedo con usted. A usted le toca administrar una comuna, que podríamos decir es como el hermano chico de lo que significa el Estado, saber que se cruzan muchas cosas. Y dentro de este rol Estado subsidiario, que hablaba justamente el diputado Montes, lo califica de añejo, ¿cómo se combate la pobreza? ¿Cómo se puede salir de la pobreza? Usted lo vivió ahí en su propia comuna. ¿Subsidio? ¿Bono? Y en este último caso, si que fuera bono, ¿cuáles mantendría y cuáles sumaría o le parecen necesarios para contribuir a sacar a gente de la pobreza? Yo creo que aquí tenemos un tema corto y largo plazo. Primero, yo creo que la pobreza, los que van a salir de la pobreza son los pobres. A nadie lo van a sacar de la pobreza. La pobreza se vive, se siente, se sufre, y si uno no tiene las ganas de salir de la pobreza,
no sale. Pero para salir no solo hay que tener ganas, hay que tener herramientas. Y yo creo que los bonos sirven siempre y cuando en estados transitorios. Yo creo que la gente quiere que no le regalen las cosas, sino que le den herramientas. Y esas herramientas, o sea, si a ti te dijeran educación de calidad para tu hijo de un colegio público o bonos 5 veces al mes, la gente quiere educación de calidad, porque si llegamos a transformar la educación pública gratuita, que ya existe, municipalizada o no, pero existe, y la transformamos en una educación de calidad, quiere decir que a esos niños les vamos a dar herramientas para competir. Recién estábamos hablando del mercado, ¿no es cierto? Si es lo mismo, en el mercado hay que emparejar la cancha, y la única manera de que el país surja y se supere la pobreza es emparejando la cancha, que todos tengamos oportunidades. Y en el tema de la regulación, yo creo que el intendente es lo mismo que el famoso alcalde mayor, porque hay que tener mucho cuidado con la modificación. Lo que falta aquí son entidades que sean capaces de comunicarse entre ellas. Ejemplo, los secretarios ministeriales dependen del intendente y dependen del ministro. Y muchas veces ellos dos tienen visiones distintas de un mismo problema. Así que la coordinación, ya sea por el intendente elegido democráticamente, que tenga facultades sobre los municipios y otras con los municipios, harían, por ejemplo, que parte importante de la pobreza en Chile es porque los programas de vivienda se hicieron para solucionar un problema de techo y no para darle calidad de vida, y al final le quitando la dignidad a mucha gente, que a lo mejor tiene ingresos, que a lo mejor tiene trabajo, pero vive en un departamento 42 metros cuadrados en que no puede dormir porque el vecino escucha el México. Lorenz Goldborn, se habló acá de profundizar el marco regulatorio, entre otras cosas para evitar el abuso hacia los consumidores. ¿Qué haría usted como senador en particular, considerando además que conoce el mundo de las empresas, algunas acusadas justamente de abusar a los consumidores? Bueno, yo creo que el tema esencial aquí tiene que ver con la regulación, que debe ser clara, explícita y no que se preste para interpretaciones difusas. Y tiene que ver entonces con el trabajo legislativo, donde las normas tienen que estar bien escritas y bien planteadas. Lo segundo, una vez que las normas están claras, es tener los mecanismos de fiscalización adecuados. Y aquí el gobierno del presidente Piñera ha hecho un avance sustancial. Y recordemos que los casos en los cuales aquí se han detectado situaciones han sido durante el gobierno del presidente Piñera. Y en esto, las superintendencias, los organismos fiscalizadores, el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC financiero que ha dado también este gobierno, tienen un rol fundamental. Eso es lo que va a ayudar a que los usuarios se sientan bien protegidos. Y eso está ocurriendo cada día más, con además una sociedad que está empoderada y personas que tienen la capacidad de manifestar sus puntos de vista. Pero aquí, nuevamente, hay que mirar la situación completa en su conjunto, porque cada uno de nosotros ocupa una serie de servicios de distintas empresas de distinta naturaleza todos los días. Y no todos, no el 90%, mucho más que eso, se siente satisfecho con los servicios que está recibiendo. Y vean las estadísticas y las encuestas que hay. Por lo tanto, no generalicemos por un par de situaciones puntuales como que aquí hay un problema crítico en un modelo de desarrollo que le ha dado al país 30 años de bienestar. Hay que tener aquí bastante conciencia y cuidado respecto a cómo queremos que el país se siga desarrollando. Aquí no se trata de tener una política antiempresarial o una política pro consumidor, se trata de tener un equilibrio adecuado donde efectivamente el país continúe una senda y se respeten cada uno de los derechos de los ciudadanos de nuestro país, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Señor Alvear, hace poco rato se mencionó la Empresa Nacional del Petróleo. Y a propósito de esos temas, ¿qué áreas de lo público usted estaría dispuesta a dar una mayor participación a los privados? ¿O qué áreas estaría dispuesta a abrir a propósito de este mismo tema? Eso como primera cosa. Y segundo, ahí mover la cabeza cuando Manuel José Sandón hablaba de que la figura del alcalde mayor es tan parecida a la del intendente. ¿Usted me parece no piensa lo mismo, no opina lo mismo? A ver, respecto a lo primero, yo quiero, a propósito de las críticas de la ENAP, que por cierto me preocupa, al igual que a todos, su endeudamiento, sí quiero rescatar en un momento un rol fundamental que jugó. Yo era ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Lagos, cuando lamentablemente hubo la crisis del gas con Argentina, porque a Argentina se le acabó el gas, lamentablemente por diferentes situaciones. No siguieron realizando nuevas exploraciones de gas y se les acabó el gas. Y nosotros teníamos como fuente fundamental en ese instante el gas.
solo aclarar, no se le acabó, dejaron de vendernos, que es distinto. Pero... Bueno, yo conocí bastante la situación, se les fue acabando tanto que ellos mismos tuvieron que con posterioridad tener una situación de restricción bastante grande. Efectivamente no se les acabó totalmente, pero tenían para el consumo interno, pero les alcanzaba solo para el consumo interno y no para exportar, a eso me refiero, alcanzaba solo para su consumo interno. En ese contexto evidentemente no cumplieron los contratos y todo lo demás, que es bastante crítico, pero lo concreto es que no siguieron exportando el gas en los términos que lo estaban haciendo. Lo que conseguimos fue que siguieran exportando algo, pero que no era suficiente. Y en ese momento, gracias a que teníamos una empresa como ENAP, es que pudimos llevar adelante una situación que era crítica para el país en ese minuto. Y gracias a la empresa ENAP, más un conjunto de otras inversiones que no eran las adecuadas. Nosotros tuvimos que parar en el gobierno del presidente Lagos un eventual apagón en el país, lo cual habría sido un desastre. Fue lamentable que frente a esa situación se necesitara la construcción o la transformación de muchas empresas en carbón, porque no había alternativa frente a un apagón, pero la ENAP jugó un rol fundamental, y eso es lo importante de poder tener empresas que jueguen frente especialmente a recursos estratégicos del Estado, un rol importante que quiero mencionarlo. Entonces yo insisto en la importancia de tenerlo. El rol que juega Codelco es fundamental en un recurso natural tan importante como es el cobre. ¿Pero está por la mayor participación de privados? Yo estoy por la participación de privados, pero creo que en recursos estratégicos la existencia de empresas como las que he mencionado son fundamentales. Ahora, respecto del alcalde mayor, el respecto del alcalde mayor es lo que ocurre en la actualidad es que existen municipios que atienden a políticas locales y existen ministerios que atienden a políticas nacionales. Y el rol del intendente, que a mi juicio es importante en cada una de las regiones, tiene que atender lo que dice relación a los temas de seguridad, los temas que tienen que ver con políticas que son de carácter nacional en cada una de las regiones. Pero el rol del alcalde mayor es el ordenamiento de la ciudad, en la cual debe existir un consejo que debe estar formado por los alcaldes, precisamente por las razones que se señalaban. Y si uno va y conoce lo que son las experiencias que existen en ciudades como Nueva York, que existen en ciudades como Bogotá, y existen en ciudades como Sao Paulo, que se está recién instaurando, y en muchas otras ciudades, en París, etcétera. Y esta es una propuesta que trabajé personalmente con todos los decanos de las facultades de arquitectura de todas las universidades, más Iván Podugi, o sea, todos los expertos en urbanismo que existen en nuestro país, llegan todos a la conclusión de que la necesidad del alcalde mayor es lo que va en las grandes ciudades a permitir el poder tener un ordenamiento de las ciudades, en donde vamos a tener la visión de áreas verdes, de los medio ambiente, de la congestión que existe y de la ciudad, evitar las ciudades desordenadas que estamos teniendo en nuestro país. Quiero terminar la ronda con la pregunta individual al diputado Monte y después un espacio, me está levantando la mano Lorenz Goldborn. Para cerrar el tema de la mayor participación, de la participación o las cuotas de participación, dicho bien básico para que el diputado Monte no le guste la pregunta, del Estado y del mercado. Díganos usted cuál es para usted el límite de la participación del Estado, pensando en que esta no afecte la iniciativa privada ni la inversión y mantenga el funcionamiento como usted lo describía en una escena más o menos ideal. Mire, las cosas que ocurrió con el actual gobierno es que una parte de la derecha ha redescubierto el Estado. Yo pongo el ejemplo de Julio Dilbo. Julio Dilbo, cuando era parlamentario, nada de Estado, nada de impuestos,
y con la crisis de Estados Unidos mataron al gobierno, hoy día entiende el papel del Estado, porque el Estado tiene que jugar un papel en la construcción de un país, y yo valoro eso. Segundo, perdóname, pero aquí la pregunta fue mercado y Estado. Yo creo que son tres cosas: mercado, Estado y ciudadanía. O sea, el elemento moderno es que la ciudadanía en muchos temas tiene que tener espacio de discusión, sobre todo en el tema de sustentabilidad. En muchos aspectos, las demandas ciudadanas tienen que estar consideradas en la manera de construir país. El límite de lo del Estado y el límite de lo del mercado es lo que ayuda a producir bien común. O sea, yo creo que hay áreas donde el mercado puede ser tremendamente... Yo creo que la asignación de recursos en ciertas áreas puede ser muy eficaz, pero la verdad que tiende a desregularse rápidamente. Mucho tiempo se nos dijo el sector privado es capaz de autorregularse. La vida nos ha demostrado que eso es muy escaso, que no existe. Y está en la exigencia, por un lado, de normas reguladoras, pero por otro lado, de capacidad. Yo creo, por ejemplo, perdónenme, pero en teléfono, yo creo que ahí funcionó. En el área de teléfono yo creo que funcionó la iniciativa privada, funcionó ciertos modelos de regulación, todavía hay deficiencia, pero ha funcionado. Hay otras áreas donde no ha funcionado, el tema de los derechos de agua, no digo la distribución del agua, el Estado tiene que entrar casi al 100% como en todo el mundo. No puede ser que los derechos de agua estén en manos de privados haciendo lo que quieren, porque alguien tiene que cuidar los glaciares, alguien tiene que cuidar las reservas de largo plazo. Entonces depende mucho de cada realidad, pero yo creo que lo que manda aquí es fundamentalmente el bien común. Y en muchos casos el bien común supone un rol muy claro de la institución del bien común que es el Estado y también mucha participación ciudadana. Yo quiero insistir en eso. Perdónenme, pero dos cosas más de lo que se dijo. Esto del alcalde mayor, esto se votó en el gobierno de Frey y Gutiérrez Martínez, el marido de la senadora, y yo fuimos los que nos jugamos por eso y perdimos en la Cámara, porque el resto del Congreso no entendía que Santiago requería un gobierno singular. Hay un problema en Santiago, no de todo el país. Santiago requiere un gobierno metropolitano. ¿Cuál es la fórmula? Tenemos que discutirla. No hay una fórmula. En el mundo hay varias fórmulas, pero eso no aguanta más y hay que hacerlo una vez por todas. Y respecto al tema de cómo enfrentar la pobreza que usted pregunta, perdone, pero yo creo que la pobreza, lo fundamental es que haya trabajo y que haya buenos salarios. Que la mitad de los chilenos gane menos del sueldo mínimo es la explicación de la desigualdad. Y creo que es fundamental para enfrentar la pobreza, porque hay mucha gente que trabaja y vive en condiciones de pobreza. No es solo el no trabajo, sino la calidad del trabajo. Y creo que en esto tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo y crecimiento de este país, que hay que discutirlo con mucho más calma. Terminamos este tema con unos pocos segundos para Dolores Goldberg. Dos comentarios nada más. Respecto a la participación del ENAP en el tema energético, recordemos simplemente que fue una asociación público-privada donde el ENAP tenía un rol minoritario y efectivamente actuó como catalizador en esta situación para resolver una crisis profunda que se produjo justamente por una mala negociación y creo una mala defensa de la posición chilena respecto a la incumplimiento de contratos que tuvo Argentina con nuestro país. Y lo segundo, respecto al tema del alcalde mayor, ahí coincido plenamente con Soledad, creo que es necesario ese rol, creo que no solo en Santiago, creo que Concepción, Temuco, Antofagasta también necesitan esos roles, creo que no tiene relación con el intendente, y lo que sí, que se habla mucho aquí, este exceso de democracia, ¿no es cierto?, que queremos ahora elegir también a los intendentes. Yo la verdad pediría que lo revisemos con cuidado. La definición de un intendente, si va a estar elegido democráticamente, sin un presupuesto autónomo, sin la capacidad de tomar decisiones, va a ser medio complejo. Y si nos vamos hacia ese lado, entramos a un régimen cada vez más federativo, más aislado para cada una de las regiones. Y eso va a traer otro tipo de problemas. Entonces no es tan fácil llegar y decir, elijamos a los intendentes. Estamos eligiendo ahora a los consejeros regionales. Creo que es un ejercicio interesante, pero cuidado de pasar con este exceso de democracia, es decir, tenemos que elegir a todo el mundo democráticamente porque todo el mundo quiere participar, porque yo pongo un ejemplo muy concreto. A mí me tocó resolver o hacerme cargo de la crisis de Magallanes cuando entré a una ciudad sitiada, en la ciudad de Punta Arenas. Mira, el único lugar que pudo llegar fue la intendencia. Probablemente si el intendente hubiese sido elegido, ni siquiera ahí habría podido llegar. Entonces hay que tener claro que el gobierno necesita un brazo concreto, ejecutivo, en cada una de las regiones. Estamos... Bueno, claro, mira, lo que pasa es que esto en teoría es súper fácil, por eso que... ¿Qué cosa? El tema del alcalde mayor, que es muy... es el único que si no es que no esté en contra. El único díscolo acá. No, perdón, es que yo quiero explicarlo porque conozco el tema bien. Pero muy corto, por favor. Y el intendente depende de las facultades. Con las facultades que tiene hoy día ni siquiera hay que elegirlo, ¿ok? Sí, el tema es el siguiente. Se critica mucho a la dispersión, digamos, de la planificación, pero vamos al origen. Si tú vas a la comuna de La Pintana debe tener un par de arquitectos muy mal pagados, ¿no es cierto? Y vas a la comuna de Las Condes y tiene los arquitectos que quiera. Entonces, tiene maravillosos arquitectos la comunidad de La Pintana. Sí, maravillosos arquitectos. Pero en el fondo tiene un equipo técnico que La Pintana no tiene ninguna comparación, o Puente Alto, el que sea, con otros. Las municipios son de una desigualdad en presupuesto y en personales por la planta municipal impresionante. Por lo tanto, cuando tú hablas que hay una mala planificación, ¿no es cierto?, de una ciudad,
si lo haces con la misma estructura que hoy día existe municipal, igual va a ser un fracaso. La Pintana creo que tiene 300 millones de inversión y Las Condes tiene 30.000. Y tienen la misma población. Por lo tanto, ojo, esto es mucho más profundo de lo que se dice. No solo porque cambiemos, el intendente o el alcalde mayor se acaba el problema porque hay un tema de coordinación. Lo importante para sacar una buena conclusión de acá es que están los cuatro con una disposición clarísima a discutir el tema en el Congreso y claros de que algo hay que hacer para que cambiar la coordinación como de la región que no hay una sola fórmula, hay varias. No hay varias. Es una buena conclusión. Estamos en una transmisión especial de Radio Duna, debate senatorial por Santiago Orientes. Señoras, señores, la tercera pregunta de carácter general. Las encuestas dicen mucho la foto del momento. Estamos a menos de 30 días de una elección presidencial, de una elección parlamentaria y también de Cores. Y lo que muestra la parte presidencial es que hoy por hoy la candidata del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, es la que lleva ventaja respecto a sus otros 8 contendores. En ese escenario de que Michelle Bachelet, que lleva la ventaja actualmente en las encuestas en la carrera presidencial, y llegar a ser la próxima presidenta de Chile, ¿cómo se para cada uno de ustedes? O mejor dicho, ¿cómo van a enfrentar la discusión y la aprobación legislativa frente justamente al próximo gobierno y la eventualidad que Michelle Bachelet jure en marzo próximo como nueva presidenta por segundo mandato? Bueno, la presidenta Bachelet ha hecho sus propuestas programáticas, va a presentar, entiendo, este fin de semana su programa global. Yo la acompañé. Dicen el sábado. Dicen el día sábado. El sábado. Yo lo acompañé el día sábado, también estaba Carlos, en la presentación de sus propuestas de salud, que son excelentes a mi juicio. La hemos acompañado en sus propuestas sobre seguridad, en las propuestas de cultura, en las propuestas sobre áreas verdes y justamente los temas que hemos conversado sobre urbanismo. Y son propuestas políticas también sobre lo que se requiere en el binominal, votos chilenos en el exterior, en la eliminación de las supramayorías, entre otras, y son propuestas realmente muy, muy interesantes. Desde luego el fortalecimiento de la salud pública, que atiende al 81% de los chilenos en nuestro país, la construcción de hospitales, etcétera, etcétera, y por cierto vamos a apoyar en eso de una manera sustantiva. En lo que dice en relación a las reformas políticas, ya el binominal no da para más. O sea, hablábamos al inicio de lo que significa el desprestigio de la política y muchos piensan que el binominal es un tema que es abstracto y que no interesa a la gente. Yo quiero decir que en las reuniones que sostengo, en las distintas comunas que represento, que son 21 en esta circunscripción a la cual todos estamos postulando, este tema sale cada vez más. Yo creo que cada vez hay más conciencia en la necesidad de que ya el binominal no resiste más, que elegir a una persona de un pacto y a otra persona del otro pacto no es representativo, que no pueden llegar por este binominal personas que representan a etnia, a la diversidad de lo que existe en nuestra sociedad, a que tengamos más mujeres en el Parlamento, que es vergonzoso la representación que tenemos, ¿Senadora? etcétera, etcétera, es clave. Senadora, pero usted está nombrando puras cosas con las que está de acuerdo. ¿Qué pasa con la posición de Soledad Alvear, senadora de la Democracia Cristiana, frente a un gobierno de la nueva mayoría, cuando haya temas con los que usted eventualmente no esté de acuerdo? O cuando, por ejemplo, Michelle Bachelet adopte determinaciones de inclusión del Partido Comunista dentro del gabinete, que a lo mejor a usted no le van a gustar. Bueno, desde luego eso es una decisión que va a tomar ella y va a ser también una decisión que tome el Partido Comunista. Hasta el día de hoy el Partido Comunista no ha tomado una decisión, incluso formó una comisión para los efectos de que determine si va a entrar o no va a entrar al gobierno. Eso es un tema que no está resuelto, de manera tal que tanto la presidenta como el propio Partido Comunista tiene que tomar una decisión sobre el particular. Lorenz, y en su caso... el mismo orden todo el tiempo. No, sí hemos cambiado, pero en esta oportunidad quiero... reclama por el orden, Sí. El problema de cuando es chico. En su caso va en un cupo UDI. Cuando tenga que legislar, cuando hay que votar, si es que la eventualidad que llega al Senado, ¿va a recibir órdenes de partido? ¿Se vota en bloque? ¿O va a ser independiente en el Senado? A ver, yo soy independiente. Voy en una lista de la Alianza, patrocinado por un partido político, y voy a mantener esa independencia. Y más aún, las órdenes de partido, sobre todo en aquellos temas complejos, no son válidas ni son, creo, aplicables y no han sido históricamente. Y respecto a la posición de trabajo con el gobierno que sea, vamos a defender aquellos puntos en los cuales yo creo, los principios y valores en los que sustento, y de esa manera voy a plantearme frente a los distintos elementos. Respecto a Michelle Bachelet, es difícil hoy día definir claramente cuál va a ser la posición respecto a un programa de gobierno que no conocemos. Como no conozco el programa de Michelle Bachelet para los años próximos, yo he mirado el programa del año 2005 que presentó. Y la verdad que a mí me asombra ver algunas cosas de esa materia.
O sea, veo en el programa de 2005, por ejemplo, y en la franja electoral de esa época, cómo se planteaba el tema de la educación con los mismos planteamientos que están haciendo hoy día. Veo también, por ejemplo, que se planteaba el concepto de la primera es la vencida para los delincuentes reincidentes. No la tercera es la vencida, sino que la primera es la vencida, decía la franja electoral del 2005. Sin embargo, vimos que nada de eso ocurrió. Por lo tanto, creo que un rol fundamental que cualquier legislador debe cumplir, no solo en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado, es exigir el cumplimiento de un programa de gobierno que se le debe presentar a la ciudadanía a tiempo. Y este mamotreto, como ella ha llamado, es la base de una política sana que permite entonces tener la rigurosa control de lo que se promete y lo que se ejecuta. Manuel José Santón, el díscolo, ese es un mote que tiene instaladísimo, ¿no es cierto? Por la forma con un monte mucho mayor que yo, por la forma, claro, él conoce la trayectoria todo. Porque la trayectoria indica, pero déjame terminar la pregunta. Déjeme terminar la pregunta, porque ha sido díscolo ahora y la pregunta general para todos era cómo se van a parar ustedes frente al próximo gobierno desde su actuación en el Parlamento. ¿Usted pretende mantener este sello de díscolo respecto, por ejemplo, de discusiones generales en las que su partido vaya en una línea y usted eventualmente esté de acuerdo con otra? A ver, mira, hay dos cosas que son súper importantes. Yo hice varias críticas, ¿no es cierto?, críticas políticas, que las hice adentro y también las hice afuera después, y desgraciadamente el tiempo me ha ido dando la razón, digamos. Un gobierno con un potencial y a mi juicio, muchísimo mejor que el gobierno de la expresidenta Bachelet, pero con un rechazo altísimo. Y eso no es porque todos los chilenos son tontos, sino porque aquí hay un tema político grave y se cometió un error grave. Yo siempre discutí, digamos, diciendo lo que pensaba, siempre he dicho la verdad, por lo tanto en el Parlamento voy a plantear lo que pienso. Yo voy a defender mis principios con fuerza frente a Bachelet, y eso no quiere decir que esté en contra. En 20 años de alcalde me tocó trabajar con distintos gobiernos, y si al presidente o presidenta de turno le va bien, nos va bien a todos. Por tanto, yo no creo en esa obstrucción o esta, que ser oposición es destruir o es parar. Mira, yo tengo una experiencia. Yo fui alcalde de la comuna más poblada de Chile, que el 63% votó que no, y después de un par de años el 70% votó por mí. En la mesa tenía todos los colores políticos. Y si fuimos capaces ahí de llegar a acuerdos, no en teoría, sino en la práctica, donde está la política dura, en el bastión de mi compañero Montes, ¿no es cierto?, y llegamos a acuerdos porque hicimos un proyecto colectivo que tenía un fin concreto, que era mejorar la calidad de vida de los puentealtinos. Eso se puede hacer en Chile. En resumen, yo creo que el Parlamento no es una trinchera, hay que llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos sin vender los principios. Y te digo una cosa, en los temas valóricos no pueden haber órdenes de partido. Hay en otras que puede ser, pero en el fondo yo creo que aquí hay que tener la capacidad y yo voy a tener siempre la autonomía, pero del minuto que soy parte de un partido, tengo un mínimo compromiso con ciertas ideas. No me puedo andar como loco por el parque. Diputado Monte, sin lugar a dudas, usted tiene una frecuencia muy cercana con lo que puede ser la figura de la expresidenta Michelle Bachelet como nueva presidenta del país. Y en esa postura, en esa frecuencia tan cercana, que incluso lo aleja un poco de lo que ha sido Soledad Alvear en su trabajo legislativo. De lo mismo que decía Manuel José Santón, no es una trinchera el Senado o en la Cámara de Diputados, pero hay que conseguir acuerdos. ¿Qué tanto se aleja ese conseguir acuerdos de la postura que tiene usted tan cercana a Michelle Bachelet? Mire, este es un tema que yo he pensado mucho a la luz de lo que yo he hecho para atrás, O sea, creo que yo tuve acierto y error en esta materia. Yo en general, si usted mira mi trayectoria en el Parlamento, fui muy serio con nuestro gobierno. O sea, y apoyé a los gobiernos en muchas cosas. Las diferencias las tuve en 4 temas. Yo estuve en desacuerdo con la ley general y con el financiamiento compartido en educación. Grandes discusiones con Rabinet sobre la política habitacional después de la crisis de las casas Copeva y todo el enfoque. En otros casos, por ejemplo, en temas tributarios, yo tuve que apoyar cosas que no estaba de acuerdo, porque el presidente Lago llegó a acuerdo con Saín Sabac para que apoyara una ley que le hacía un acomodo en ciertas cosas a Sabac. Yo no estaba de acuerdo, pero dije, lo pide el presidente. Pero ¿cuál es la diferencia en lo que viene ahora? Yo estoy convencido en primer lugar de que es bueno que haya debate no solo en el Parlamento. Entonces lo primero, frente a cualquier proyecto de ley, discutir en muchos lados lo que yo he hecho en mi distrito, pero no solo en el distrito, sino que en las 21 comunas. Yo cualquier ley la he llevado a debate en mi distrito y he invitado a los ministros y a premios nacionales y distinta gente. Creo que esto hay que hacerlo, muy necesario que haya más debate. En segundo lugar, los acuerdos tienen que ser después del debate.
no antes del debate. Los acuerdos tienen que ser producto de que hay claridad de distintos enfoques. Y aquí yo termino con un ejemplo. De repente hay funcionarios en los ministerios que creen que se la saben de todas, técnicos nuestros, etcétera, que creen que ellos tienen la verdad siempre. Y a veces la pueden tener, pero otras veces no. Entonces, no cualquier cosa que diga un subsecretario, un ministro, un técnico, hay que aceptar, hay que discutir. Normalmente, los ministerios llegan ahí, discuten ampliamente un tema, después llegan a la conclusión de que solo hay que legislar sobre este tema acotado. Y los parlamentarios lo que tenemos que decirle, mire, no, pues, el tema es un poquito más amplio. Y hay distintas alternativas para ver. O sea, el Parlamento tiene que tener una capacidad constructiva, crítica, pero muy responsable de la alianza de gobierno. ¿Sabe? Quisiera agregar un... Pero muy breve porque necesitamos avanzar. Sí, muy breve. Yo quisiera decir de que la futura presidenta Bachelet es la presidenta de la nueva mayoría, en la cual están incluidos los distintos partidos políticos y el que yo represento. Yo fui precandidata presidencial junto con la presidenta Bachelet y decliné mi candidatura para apoyarla a ella, pese a que ambas ganábamos al entonces candidato Sebastián Piñera, de manera tal que yo he mostrado mi lealtad con ella desde siempre. Fui una leal senadora durante todo su gobierno, la apoyé y en este momento la estoy apoyando lealmente. Incluso en la segunda vuelta, en la ocasión anterior, con el trabajo que realicé, nosotros pudimos aumentar significativamente en la circunscripción Oriente la cantidad de votos que Michelle Bachelet sacó, de manera tal de que mi lealtad con ella y con sus propuestas es de verdad y siempre. Aunque la primaria fue por Orrego, no lo digo yo, sino que lo dijo en alguna entrevista señor Montes. Sí, pero cuando se hace primaria, por supuesto yo estuve con Claudio Orrego, pero cuando se hace primaria, y yo valoro el ejercicio democrático que nosotros hicimos, es para elegir una candidata, y una vez que se realiza tenemos una sola candidata, que es Michelle Bachelet, que es de todos los candidatos y de las personas que estuvimos en una u otra posición. Con el permiso de los dos parlamentarios en ejercicio, quiero, a propósito, porque estamos hablando de cómo cómo pararse frente a los propios partidos, si hay aquí votaciones en bloque de carácter político o no, si hay voto a conciencia o no. Un ejercicio súper corto, solo con la respuesta de cómo lo hubieran hecho los dos, Osandón y Goldborn, enfrentados a la acusación constitucional contra Jasna Proboste y a Harald Beyer. ¿Cómo hubieran votado? Buena pregunta. Lawrence Goldborn. En ambos casos creo que yo habría estudiado con mucho detenimiento las reales responsabilidades que el ministro tiene respecto a cada uno de los casos. No tengo los antecedentes de detalle, sin embargo, en el caso de Jasna Proboste había un desorden objetivo, claro, concreto, donde había una responsabilidad administrativa respecto a la cobranza de muchos dineros que no estaban siendo cobrados adecuadamente. En el caso de Harald Beyer, la situación es completamente distinta. Se le acusó de no haber fiscalizado adecuadamente el lucro en la educación superior, habiendo sido el único ministro. ¿Podría interpretarse como que se hubiera inclinado a votar a favor de la acusación contra Jasna Proboste y en contra de la de Harald Beyer? Creo que sí, sin embargo, quiero hacer una salvedad. Yo creo que el tema de las acusaciones constitucionales es un tema tremendamente serio y, por lo tanto, no se pueden banalizar. Hemos tenido, entiendo, el orden de 19 acusaciones. ¿A ministros? Bien banalizada por la derecha en algún momento, ¿no? Yo en esto recojo el sayo al que le corresponda y por eso me hago cargo del tema y por eso estoy planteando el asunto de que es necesario poner aquí bastante seriedad. No se trata de que los ministros por cualquier cosa deban ser acusados constitucionalmente. Sí me parece muy razonable lo que hace la Cámara de Diputados de interpelar ministros, de llamarlos a dar explicaciones con respeto, con altura de miras, que va en la línea de lo que plantea Carlos, que es ampliar el debate, ampliar la discusión pública de temas. Pero creo que hay que tener especial cuidado con las acusaciones constitucionales. Manuel José, ¿y en su caso? Yo habría votado las dos en contra. Yo creo que se han usado como persecuciones políticas. En el caso de Jasna Proboste hubo un tema con la Secretaría Ministerial. Los que hemos trabajado en el servicio público sabemos que es casi imposible saber eso. Y creo que lo de Beyer fue una venganza a eso. Yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero ninguno de los dos casos, si ustedes lo analizan, ayudó a la educación en Chile. Por lo tanto, lo único que creó fue un problema de poner a otro ministro que perdiera mucho tiempo en adecuarse, y si esas acusaciones hubieran servido para mejorar, ¿no es cierto?, la educación, por dar un ejemplo, habría tenido a lo mejor un sentido. Pero veo por las acusaciones y por los cambios de opinión de un sector a otro que claramente hay un tinte político.
Y la gente quiere otra cosa. La gente quiere que si hay interpelaciones es porque no hay soluciones. No buscando en la quinta pata al gato para sacar... porque en el fondo esto es, yo te noqueo a ti, tú me noqueas a mí. No vamos estoy a pasar a un supuesto ejercicio parlamentario, porque probablemente son preguntas que la gente nos fue enviando, que les interesa saber cómo votarían ustedes en determinadas circunstancias. Son 4 o 5 aproximadamente, y la idea es que nos respondan, ¿votaría a favor o votaría en contra? Teníamos un minuto, lo bajamos a 30 segundos, así que hay que agotar la respuesta. Primera pregunta, y parto por Manuel José Sandón para variar un poco el orden de las respuestas. Lo más probable, Manuel José, es que en un eventual gobierno de Michelle Bachelet se presente una iniciativa que avance por el aborto terapéutico. ¿Cómo votaría usted y por qué? Votaría en contra. Yo creo que nosotros no tenemos, yo creo que nosotros no tenemos ninguna poder sobre la vida de un ser que no ha nacido. Yo creo que la vida se protege y se cuide antes de nacer, cuando son niños y también cuando somos ancianos. ¿En cualquier caso? En cualquier caso, la vida está separada a los casos. Y creo que hoy día la ciencia médica es clara. Cuando hay una mujer enferma, por ejemplo, de un cáncer, tú puedes tratar ese cáncer. Y si en el efecto del tratamiento de esa enfermedad el feto muere, eso no es aborto, sino que es tratamiento de la madre. Otra cosa es eliminar el feto, que no tiene ninguna culpa, y que para mí es un ser humano, por una causa distinta. Así que yo votaría en contra. No, yo votaría de todas maneras a favor. De hecho, el primer proyecto sobre aborto terapéutico que se presentó en el gobierno de Elwin, lo presentamos 5 parlamentarios. Fuimos incluso a conversarlo con el obispo Balch, que no le gustó nada. Pero la verdad que en las 3 situaciones, o sea, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el feto comprobadamente no tiene viabilidad, y en caso de violación específica habría que ver algunas condiciones. Pero yo creo que Chile requiere una ley de aborto terapéutico. Siempre la tuvo entre 1931 y 1989, siempre la tuvo. ¿Lorenz? Mi posición ha sido clara en esta materia, yo votaría en contra. Creo que hoy día nuestra legislación da la base para tener el cuidado de la madre que está en peligro de vida ante una situación compleja, y en los casos de violación o en los casos de malformaciones creo que no corresponde bajo ninguna circunstancia matar a un ser humano. Senadora Alvear. Yo solo creo que se puede intervenir cuando existe la necesidad de hacer un tratamiento a la madre que puede significar la muerte del feto. Yo solo en ese caso creo que se requiere el hacer la intervención de todas maneras para salvar la vida de la madre. ¿Eso ocurre hoy? Perdón. Eso ocurre el día de hoy. Yo he conversado con los médicos y los médicos señalan que sí, lo hacen, y lo hacen la mayoría de los médicos. Hay algunos que sostienen que no lo hacen porque se sienten complicados. ¿Por qué es necesaria una ley si hoy día efectivamente yo no conozco ningún caso donde una madre haya muerto por falta de atención por estar embarazada? No veo para qué es necesaria una ley en esa materia. Insisto que algunos dicen que no ve, que tienen alguna dificultad en hacerlo. Yo creo que no existe la dificultad para hacerlo, pero algunos médicos sí lo sostienen. Pero yo también he sabido de médicos, he hablado con médicos que ellos se ven en el dilema porque caen en el borde de la legalidad cuando actúan en determinadas condiciones. Por eso yo creo que si tú no tienes problema con que se haga, recuperemos a lo menos en ese punto la legislación que hubo en Chile desde 1931 a 1989. El médico, por definición, toma decisiones de vida o muerte muchas veces en su ejercicio profesional. Ese dilema que tú estás planteando lo tiene en muchos órdenes de cosas, al tratar un cáncer incluso, en ciertas situaciones. Pero aquí tiene que optar entre dos. Pero aquí no hay que optar. Si el médico lo que va a hacer es salvar a la madre, bueno, como producto de ese tratamiento. Hay que hablarlo con médicos, no todos piensan igual. Algunos piensan como tú, pero otros no. Creo que no es necesaria esa ley. Y de nuevo, pregunta... Claro, o sea, si me quedó clara la respuesta de Soledad. O sea, en caso de una ley de aborto terapéutico, ¿la aprobaría o no la aprobaría? No, yo no aprobaría los otros casos. Interrogando a la señorita. Sí, no, es que no me quedó clara, perdón, pero es que no entendí la respuesta, si es sí o no, porque estoy diciendo, claro, ¿no? A favor o en que ella contra. está preguntando de ella, y yo le he contestado que solo entiendo cuando está en peligro la vida de la madre en que se puede intervenir. En ese caso, en la actualidad,
a mi juicio, existen las herramientas necesarias, porque un médico siempre tiene que intervenir para salvar la vida de la madre. Sin embargo, hay algunos médicos que creen que no tienen esa facultad, que yo no lo comparto. Digamos a favor o en contra ahora. No, pero una cosa que es re importante, la diferencia de lo que plantea Carlos Monte, que no lo comparto para nada, es que no sé por qué el Estado tiene que regular el derecho a la vida de un hijo que fue por violación. O sea, yo tengo casos... Lo que pasa es que se puede poner desde otro ángulo también. ¿Por qué no puede ejercer la mujer su libertad eventualmente de tomar una determinación? Una niñita de 11 años, por ejemplo. Porque hay un ser humano... o sea, si fuera así, podríamos... entonces en el futuro vamos a legislar que al que le moleste un niño con daño cerebral que no dice nada y que es una plantita, tienes que hacerlo... eliminarlo. Miren, yo tengo un ejemplo de una persona que fue violada a su hija, que sí tiene discapacidad. Trataron de abortar, nosotros lo ayudamos a que no, y hoy día el niño tiene 12 años, la señora llega y dice, son los ojos de mi vida, la abuela. Entonces, no es tan así. Ojo que yo creo que el Estado no tiene por qué meterse en la vida de otro ser, porque la mujer del minuto que está embarazada, por la razón que sea, aunque sea la cosa más deleznable como una violación, ya hay un ser distinto. O sea, lo que pasa es que lo lleva a un extremo, si esto es que existe la posibilidad de interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias. A nadie se lo obliga, a nadie quisiera nunca abortar, pero hay situaciones que deben considerarse y deben incorporarse dentro de las posibilidades. Les pido a favor o en contra como respuesta. Salario mínimo de 250.000 pesos ahora. Lorenz Goldborn. ¿Votaría a favor o en contra? En este momento, sí. El salario se aprobó en 210.000 pesos. Me parece que el alza respecto al salario del año pasado es lo que la economía puede sustentar. Aquí hay que tener cuidado. Esta variable debe moverse con la cautela necesaria para no generar un mal mayor, que puede ser una cesantía o un exceso de costos, especialmente sobre la pequeña y mediana empresa. ¿Carlos Monte llevaría el salario de 250.000 pesos ahora? Mire, yo creo que el mayor problema en Chile no es solo el salario mínimo, es la cantidad de gente que gana alrededor del salario mínimo. Yo creo que hay que subir el salario mínimo y llegar a 250, pero si seguimos con que la mitad de las personas ganan menos de 250.000 pesos, no está resuelto. Yo creo que en general los sueldos tienen que mejorar y para eso requieren mejores leyes laborales. Tiene que haber derecho a negociación colectiva, a huelga. El problema principal es que no hay capacidad de negociación de los trabajadores, como hoy día lo plantea incluso en el Pulso un economista de derecha. Dice, está desequilibrado, los trabajadores no pueden ni siquiera reivindicar una participación en el resultado de la empresa. Tenemos muy malas leyes laborales. Manuel José Sandón, ¿a favor o en contra del salario mínimo? Yo a favor. Yo creo que en este país no hay tanta pobreza, o sea, no hay tanta pobreza para que existan tantos pobres. Mira, yo creo lo siguiente, si uno se pone a llamar a empresarios, siempre cuando hablamos siempre de empresarios medios, mínimos, ya nadie paga menos que 250, 300.000 pesos líquidos. Y cuando ustedes analizan que el sueldo mínimo que fue aprobado son 6.000 pesos por día de una familia, tienen que comer, pagar electricidad, pagar agua, transportarse, lavar la ropa. ¿Quién vive con eso? Entonces es súper fácil hacer una teoría económica desde arriba cuando tú no vives ese problema. Yo creo que es poco ético eso y no creo que genere cesantía, porque en Chile hoy día los que realmente pagan, y aquí hay un tema muy grave, son subcontratistas, que las empresas pagan, por ejemplo, por un guardia de un mall. Ese guardia gana el mínimo, pero el mall paga casi 500.000 pesos por guardia. Y lo mismo en los supermercados. Por lo tanto, hay un intermediario que se lleva la plata del salario de la gente. Señora Alvear. Yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo es fundamental que nosotros podamos tener una mayor cantidad de empleos que no sean precarios, porque efectivamente hay poca gente que gana siquiera ese salario mínimo. A ver, yo creo que aquí, perdonen, pero aquí a mí me parece muy curioso personas que de verdad es necesario tener un conocimiento de emprendimiento para poder saber lo que realmente impacta esto. Porque todos piensan, cuando hablamos de salario mínimo, en una gran empresa. Y ahí no está el problema, si el problema está en las pequeñas y medianas empresas. Y es muy simple, una fuente de soda que tiene 4 empleados que ganan 210.000 pesos hoy día, tú le subes automáticamente a 250.000 pesos y eso va a producir inmediatamente un costo adicional, porque el dueño de esa fuente de soda tenía una utilidad que probablemente le permitía vivir para él y su familia al justo, y esa situación se replica en muchas pequeñas y medianas empresas. Entonces, no hay que llevar, y por favor, el tema de la intermediación, no pongamos las cosas tan simplistas como decir, mire, le pagan 210.000 pesos a un señor y cobran 500.
Eso no es así. Las empresas tienen costos estructurales. Hay pagos de indemnizaciones, hay pagos de Entonces, a lo vacaciones, mejor la pregunta- hay pagos de una serie de otras cosas adicional a simplemente el sueldo de un trabajador. y yo Es mismo voy a necesario tener contribuir una a administración desordenar esto. adecuada. Hablábamos de no tener abuso, de tener condiciones laborales correctas, y todo eso tiene un costo asociado. Entonces hay que entender un poco más la dinámica del emprendimiento para poder tan livianamente decir, mire, es que yo creo que subir el salario mínimo no se genera desempleo. Hay estudios internacionales, cualquiera que haya Lorenz. pasado por una facultad de economía entiende que esto tiene implicancias y no es trivial. En el debate por una mayor equidad, en el reconocimiento que hay hoy día de que el país ha estado creciendo, que hay mayor generación de empleo, que han subido los salarios también, ¿de qué manera entonces se reparte Pero por esto supuesto, de manera que a esa gente que gana el el gobierno del mínimo hoy presidente día Piñera le recibió mejoren sus salario mínimo en condiciones? 165.000 pesos y lo deja en 210.000 pesos. Es la mayor alza que ha tenido el salario mínimo en la historia del país en términos absolutos, y en términos porcentuales es solo inferior al caso del presidente Frey, que se pegó una subida realmente increíble y generó una tasa de cesantía de más del 10% durante varios años, que el país tuvo que demorarse realmente mucho tiempo en poder absorber ese exceso de cesantía, provocando un daño mayor. Entonces, por favor, la economía en ese sentido tiene normas bastante claras y hay que actuar coherentemente para no generar un mal mayor, buscando ciertamente que las personas tengan mejor calidad de vida, pero la solución no es por decreto subir los sueldos. Eso no ha ocurrido ni Bueno, en ninguna parte del mundo. Mira, la palabra y después... No, lo que pasa es que yo quiero explicar con ejemplos, digamos. Como alcalde me tocó trabajar, y no sé si ustedes se acuerdan, hace poco tiempo atrás existió una huelga de los basureros, ¿se acuerdan? Y solo 2 comunas no fueron a la huelga: Santiago, porque son públicos, y Puente Alto, porque tenían un sueldo que en la licitación pusimos que nadie podía ganar menos de 250.000 pesos. Si ustedes analizan, las empresas son todas empresas grandes, no solo las chicas, como dice Lorenz, son todas grandes, y el 90% de sus empleados ganan el sueldo mínimo. No me vengan a decir que esas empresas no pueden pagar 250, 300.000 pesos. Y aquí hay que ver un tema laboral, porque yo creo que las modificaciones que habla Carlos Monte en el tema laboral no son solo para perseguir a los empresarios, no es así, sino para buscar un tema flexible que resuelva este problema. ¿Por qué la mayoría de las empresas, que es cierto que ese personaje que nos da un servicio tiene un costo alternativo, ¿por qué no las contratan ellos? Porque hay un tema laboral, porque el contrato lo hacen con una subcontratista. Entonces, cuando ustedes ven lo que gasta esa empresa en el salario, en el costo de quien hace aseo, por dar un ejemplo, la mayoría de los guardias son de empresas privadas, la mayoría de los que hacen aseo son empresas externas a las empresas, y la mayoría ganan el sueldo mínimo, y lo que se paga por el servicio no es el sueldo mínimo. Entonces encuentro súper poco solidario que se haga un sistema en que se plantee un embudo. O sea, al final alguien paga esa cuenta. Entonces, puede ser que sea porque le tengan miedo a la legislación. No tengo idea, hay que estudiarlo. Pero lo que es claro es que lo que pagan por ese servicio, que ese servicio lo hace un ser humano con nombre y apellido, la señora Juanita, que recibe el mínimo, se pagan casi 500.000 pesos. Hay que buscar la fórmula para que esa plata llegue a la señora Juanita y no se quede en Chile. Es que eso no es Digo, tan simple. Lorenz, Hay un tema de deja que hable el especialización diputado y Monte y que el le tema- responde después a Manuel José Herman. No, eso es así. Yo lamento que Lorenz esté tratando de dar argumentos para que no cambien las cosas. Yo creo que en esto tenemos que pensar una sociedad distinta. Primero, el salario mínimo es un acuerdo social y político. Esto no lo establece el mercado. Y hay salarios de protección en cierto nivel. Los ingleses mucho rato no tuvieron ni siquiera salario mínimo legal, porque había una forma de establecer el acuerdo social y político de otra manera. Nosotros tenemos un piso, y eso tiene que ver con el desarrollo del país, cómo va avanzando el país. ¿Creemos que hay gente que pueda vivir bajo ese piso? No. En segundo lugar, yo creo que no es efectivo de que las empresas grandes no paguen el mínimo o tengan como referencia el sueldo mínimo. Tú lo sabes muy bien. Entonces, vemos que los malls, vemos incluso la empresa que tú trabajas, Cencosud, vemos el Líder, vemos un conjunto de empresas que ponen como base el salario mínimo, y a partir de eso ciertas comisiones dicen, pero la base es el salario mínimo, el piso. Yo creo que es muy importante decirle a todos los chilenos, y yo creo que hay que pagar más. El tema cultural es que hay que pagar más. Cuando hay gente que gana mucho, que gasta mucho, que vive en condiciones... O sea, es posible en Chile, y eso te diría Lorenz, es posible en Chile que los trabajadores ganen más sin afectar el desarrollo de la economía. Y en tercer lugar, Yo comparto eso. en tercer lugar, quiero decir de que no es lo mismo 165.000 pesos cuando el per cápita de este país era, no sé, $14.000, que 210 cuando tenemos $20.000. Tiene que haber una relación entre el nivel de per cápita del país con el Por salario supuesto, mínimo. pero Estamos muy mal en los salarios, no solo el mínimo, sino todos los que ganan menos de Pero si 250. no hay ninguna duda, y ahí, Carlos, no vayamos a esta falacia de pensar que yo estoy tratando de defender que tengamos salarios bajos. Eso no es así. Y ciertamente queremos
tener salarios altos para que las personas puedan vivir dignamente. Lo que estoy diciendo es que esto no se resuelve por decreto, y tú lo acabas de decir muy bien. Una economía que crece es capaz de dar mayores condiciones salariales a sus empleados, a sus trabajadores, y eso es lo que el presidente Piñera ha demostrado en este gobierno. Con un país creciendo, han mejorado los salarios reales, han mejorado el salario mínimo, han mejorado las condiciones de las personas. Ahora, entendamos un poco que esta situación de llegar y decir, mire, que ¿por qué la empresa no contrata? Un banco está para ser banco, no está para tener guardias de seguridad. Una empresa de guardias de seguridad hace bien su trabajo de generar guardias de seguridad, entrenamiento para ellos, capacitación, etcétera, el control adecuado. Y eso significa la especialización de cualquier economía. Eso la hace más eficiente, la hace más adecuada y la hace mejor. Por lo tanto, pretender que decirnos que aquí tiene que haber una ley que borre la subcontratación, por ejemplo, sería, creo, un error garrafal. Y yo no entiendo lo que está planteando Manuel José, si está planteando cuando dice que está de acuerdo con Carlos Montes en que vamos a tener sindicalización obligatoria, vamos a tener negociación colectiva por industria, por área de negocios, que entiendo son las materias que usted en alguna medida, Carlos, ha propiciado. Entonces, cuando escucho eso me pongo un poco nervioso, porque ciertamente en esas materias yo con Carlos tengo diferencias sustanciales. Perdón, pero ¿sabe qué? Una cosita, sí, pero a ver, Lorenz, en ese mismo ejemplo que tú pones, si un banco va a contratar y va a hacer una licitación para tener guardias, ¿por qué en esa licitación no pone que al menos le paguen un sueldo mínimo que sea decente? ¿No es cierto? Que el sueldo mínimo decente, que lo dijo por lo demás hace bastante tiempo atrás el obispo Goich, sea de 250.000 pesos. Pero no hay una cifra mágica. Perdón, pero ¿por qué no ponen que sea un salario decente? Porque se establece la competencia entre las empresas. Usted me está preguntando, Soledad. No, pero por eso te estoy diciendo. Pero por eso te estoy diciendo. Mínimas de presentación. Cada empresa, en la libertad en la que yo creo, en una libertad, en una economía social de mercado, existe la libertad de las personas de decidir dónde quieren trabajar y dónde no pueden trabajar. A ver, pero déjame terminar. Es que si yo quisiera terminar. Si distinto, va a optar por ese sueldo mejor. Si no tiene, va a optar por el sueldo mínimo. Perdón. Y eso es lo que tenemos que lograr. Lorenz, es que sabe que no me deja terminar. Es que no me deja terminar. Un tiempo determinado sí, para que pero es que no me deja terminar. Que les quedó confusa, pero termina déjame terminar, Lorenz. Lo que yo creo y que es lo que yo veo que tú no tienes claro es que nosotros estamos viviendo en un país distinto, en que la gente ya no quiere más abusos, en que nosotros tenemos que resguardar, junto con el crecimiento económico que todos queremos, tenemos que resguardar la paz social. Y la gente no puede seguir viviendo en estas condiciones precarias. Y por ende, si nosotros queremos un país mejor, en donde pueda crecer el país, tenemos que dar mejores condiciones de vida. Y por ende es importante, en este contexto, y siguiendo el ejemplo que hemos puesto y que tú mismo pusiste, es por eso el cambio cultural que debe existir, y que yo lo he conversado con empresarios y que están dispuestos, es hacer un esfuerzo mayor para que existan salarios mejores y condiciones laborales mejores. Señores, mira, yo creo que es fundamental el poder vamos a abrir por esa paz social. Pero perdona, yo fui nombrado. He sido interpelado directamente, me gustaría explicar una situación. O sea, lo que plantea Soledad es lo mismo que escuchamos todo el tiempo. Obviamente nadie quiere un país con desigualdades. Nadie quiere que la gente gane poco. Nadie quiere que lo pase mal. Por supuesto que sí, Soledad. Yo también coincido con eso. La diferencia está en las recetas. Y lo que yo estoy planteando es que pretender que por decreto uno puede decir aquí la gente tiene que ganar más. ¿Por qué vamos a subir a 250? Subámoslo a 500.000, pues. Si esta cuestión fuese así de simple, lo habríamos resuelto hace mucho rato. Entonces, lo que no me gusta es que nos quedamos en los diagnósticos. Es una caricatura. Nos quedamos en el planteamiento de decir, mire, ¿cómo es posible que queramos que las personas sufran o vivan mal? Yo no quiero eso. Yo quiero que las cosas vayan bien. Yo fui nombrado, sí, Lorenz. Fue nombrado José. Primero, quiero explicarles que nos queda una última pregunta y después de esa última pregunta seguimos redondeando. Mira, yo jamás he dicho que haya que eliminar la subcontratación. Yo estoy dando un ejemplo en la práctica de que desgraciadamente el mercado ha abusado y la mayoría de los subcontratados en las áreas que nombré, como por ejemplo aseo y guardia, ganan el sueldo mínimo. Y yo no creo tampoco, porque se dio a entender como que yo quisiera que exista la negociación interempresas. Yo no creo en eso. Pero tampoco creo en que Goldman Sachs tiene mucha experiencia en los multi-root, que también es lo mismo para el otro lado, que tú de alguna manera vía root evitas ciertas responsabilidades. Entonces, lo que tenemos que buscar es otra cosa, es que esta mezcla de progreso, y yo creo
que cuando tú aplicas una teoría económica y esa teoría económica, ¿a quién se la aplicas? No te alcanza para comer, porque en Chile la mayoría toma once, no porque le guste la once, que es tomar pan con té, es porque no tiene plata para alimentar a su familia, seamos francos. Entonces, cuando tú haces una teoría que no llega a los límites de dignidad, yo creo que esa teoría tiene un pequeño problema, y no hay que calcularlo con 500.000 pesos. Hoy día, si ustedes ven lo que pagan las personas por servicios de personas, no hay ninguna empresa ni chica que pague el mínimo. Quiero cambiarlos de tema, pero este es un tema que la gente pidió que les preguntáramos particularmente por Twitter y tiene que ver con un tema estrictamente ciudadano y de ciudad. AVO, Américo Vespucio Oriente. La gente quiere saber individualmente qué posición tienen y qué posición adoptarían en caso de que tuviesen algo que ver, porque el mundo parlamentario no necesariamente va a tener alguna injerencia, de momento ninguna, en la construcción de Américo Vespucio Oriente. Diputado Montes. Muy breve, por favor. Yo creo que este ha sido un movimiento muy importante para la ciudad. El estándar de Américo Vespucio en general, sobre todo sur, es muy bajo. No tiene caletera, una sola pista en los lados, el ruido en las casas. ¿Y qué pasó en el caso de Peñalolén y La Reina? Que los vecinos dijeron, mire, queremos otro estándar. Y Las Condes y Vitacura también dijeron, queremos otro estándar, y ya le concedieron que fuera subterráneo. Entonces, yo creo que es muy razonable de que se reivindique esto. Yo estoy totalmente de acuerdo que esto debe ser subterráneo. He conversado hasta con la actual ministra que están estudiando eso, porque se dan cuenta de que eso no puede ser como está. Pero también creo que lo que viene a continuación es que el resto de Américo Vespucio tiene que subir el estándar. Si es muy... No basta hacer una buena pista para los que pasan. Los que viven ahí también tienen que ser considerados. Lo mismo pasa con Rancagua Express y el tren. O sea, los que viven a la orilla de la línea del tren o a la orilla de Vespucio también tienen que ser considerados. Yo comparto la lucha de los vecinos de La Reina, de Peñalolén, y además creo que es por ello y es por toda la ciudad y por una política pública distinta. Hay que considerar otros criterios para adelante, otro estándar de ciudad. Lorenz. A ver, creo que el tema, no hay ninguna duda, los estándares de ciudad deben ser subidos, debemos tener calidad en las ciudades y por tanto Américo Vespucio Oriente debe ser construido en todo el tramo que falta cerrar el anillo en forma subterránea. Ahora, ahí hay distintas tecnologías y ahí donde se produce, creo yo, hoy día el mayor debate en el tramo donde existe el problema técnico, que es desde Bilbao hasta la Avenida Grecia. Y ahí es necesario llegar a una solución técnica y económicamente viable. Y eso es lo relevante, porque una solución que cuesta alrededor de $1.000 millones adicionales, siendo subterránea, otras alternativas mucho más baratas, tenemos que considerarla con mucho cuidado. Cuando hablamos de que queremos mejorar pensiones, cuando hablamos de que queremos mejorar salud, cuando hablamos de que queremos mejorar tantas cosas en el país, no es un tema de prioridad, dice usted. Hay un tema de prioridad, entonces no se puede, creo, gastar $1.000 millones adicionales si hay una solución. Esto porque sería el Estado el que tendría que ponerse con esa diferencia supuesto, en caso de que la empresa no lo haga. Pero ya se está poniendo para la parte de Las Condes y Vitacura. En cada uno de esos lados se pone en las municipalidades. El aporte adicional es de las $1.000 municipalidades. millones por una alternativa con el dinero versus una trinchera cubierta, que son las dos tecnologías que podrían existir. Pero en lo fundamental es un tema de prioridad. Senador Alvear. A ver, yo comparto absolutamente el trabajo que han venido haciendo los vecinos. Yo he trabajado desde el comienzo con ellos. Felizmente, cuando asumió la actual ministra Silva, el Ministerio de Obras Públicas, yo pude reunirme junto con los vecinos con ella. Nos presentó lo que había, y era una propuesta de trincheras que fue rechazada por los alcaldes y por los vecinos. Y yo estoy porque se construya, cualquiera sea la comuna, en los mismos términos. Vale decir, si nosotros hacemos una construcción en virtud de la cual se corre el río Mapocho para poder tener una construcción de una determinada manera o un túnel para ciertas comunas, yo creo que esto tiene que construirse de la igual manera igual para todos. Y hay otro tema que es fundamental, que tiene que corregirse, porque cuando se hacen las concesiones no hay claridad, y es lo que ocurre por ejemplo en la comuna de La Pintana, no hay claridad de quién repone, por ejemplo, los árboles que se sacaron para la construcción de Américo Vespucio Sur. Y allí se plantaron algunos árboles, pero lo que no se dijo, quién iba a hacerse cargo del riego,
Y eso se supone que estaba en el contrato de las concesionarias. Y una comuna como La Pintana no tiene los recursos para mantener las áreas verdes, y eso se ha transformado en un basural. Entonces, también hay allí una diferencia extraordinariamente grande, como la hay también en diferencias en las estaciones de metro, en que se construyen un tipo de estaciones para algunos sectores y otro tipo de estaciones para otros sectores. Yo creo que se construyen las mismas estaciones, con la misma calidad, cualquiera sea la comuna. Manuel José, su opinión. Mira, yo creo que la experiencia nos ha dado que las cosas hay que hacerlas bien una sola vez, y no que en 20 años más las estemos cambiando. Acuérdense que hace unos años atrás Chile se llenó de rotondas y en menos de 10 años las eliminaron todas. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer un estudio serio que nos dé un proyecto a 20, 30 años. Y eso hay que hacerlo estudiando, porque claramente en una campaña todos van a decir una cosa que es lo que quiere escuchar la gente y no lo que dijeron hace 6 meses o hace un año, que opinaban otra cosa. Entonces yo creo que cuando uno ve lo que pasó, por dar un ejemplo, en vivienda, que por ahorrar se construyeron bloques de vivienda y hoy día hay que demolerlos, que no nos pase esto, y lo mismo nos va a pasar con Macul, la carretera concesionada. Y hay que tener, y eso nos dice el sentido común, que no un grupo o un pequeño grupo tiene que pagar la cuenta por el resto. Si realmente un proyecto regional afecta a vecinos, se tendrán que hacer todas las compensaciones, ya sean económicas o de mitigaciones, porque no unos pocos tienen que pagar la cuenta de otros. Pero lo que está claro y que nos ha dado la historia de Chile es que siempre hacemos las cosas a medias por ahorrarnos unos pesitos. Mejor priorizar, esperar y hacerla una vez y bien, porque es la única solución para no estarla demoliendo en 20 años más. ¿Un juego de ficción? Sí, pero ficción. préstense para el juego. Y esta es la última pregunta, después les damos un tiempo para que redondeen algunas de las ideas que les quedaron inconclusas. En el caso hipotético de política ficción, que usted el próximo 17 de noviembre, a cada uno de ustedes, no pudiera votar por usted mismo o por su pacto, en este caso Sandón por Goldberg, ¿por cuál de ellos votaría? Señor Sandón. ¿Del pacto del frente? ¿O del pacto del frente? Senadora, usted votaría, ¿por qué votaría usted, senadora Alvear? ¿Lo piensa tanto, señor Sandón? ¿Goldberg o Sandón? Perdóname, pero ¿no le gustó la pregunta? Pero usted cree que no. Creo que no corresponde eso. Pero juegue, pues. No, pues estoy hablando del pacto. Si no se trata de jugar, porque en el fondo estoy pegándole un palo a los dos. Pues. No. Yo creo, en ese caso, anularía mi voto. ¿Diputado Montes? Votaría por Soledad Alvear si no pudiera votar por mí, somos los compañeros. No, estamos hablando del pacto. Si usted no pudiera votar por el otro pacto. El otro pacto. Vamos, Gallito, vamos. Pero ¿cómo? Si usted se abstuvo. No, yo me abstuve porque es tan difícil esto, pero tiene que hacer lo mismo. Pero mira, yo a pesar de todo votaría por Osandón porque por lo menos se abra ciertos cambios y Lorenz no quiere ningún cambio. ¿Lorenz, usted? Mira, yo creo que jamás me abstendría, porque creo que en la disyuntiva que ustedes plantean y que se presenta mucho en el Congreso, uno está para tomar decisiones. Por lo tanto, si viene un juego hipotético, correcto, y mi tendencia natural sería no votar por ellos, porque obviamente no tengo afinidad política con ellos, pero si tengo que escoger a uno de los dos, aunque parezca curioso, creo que yo escogería a Carlos Montes. ¿Senadora? Es un juego difícil, pero si yo tuviera que elegir, elegiría a Manuel José Sandón. Ya. También por la misma razón, porque creo que es más abierto de mente para los efectos de dialogar y poder conversar con él y qué es lo que se necesita en nuestro país para afrontar los cambios que vienen. 30 segundos para cada uno, para que cierren y digan aquello que les haya quedado pendiente, si es que lo tienen. No, yo empecé hace rato aquí. Lorenz. Bueno, simplemente creo que lo relevante es que las personas se manifiesten este 17 de noviembre. El llamado que yo hago es que la gente participe. El mayor peligro para nuestra democracia es que las personas no ejerzan su derecho legítimo y su obligación moral, si bien no legal, de votar este 17 de noviembre. Por lo tanto, el llamado es a votar. Y por quienes estimen conveniente. Mi planteamiento y mi posición es defender los principios y valores de una centroderecha moderna, inclusiva, abierta. Y si bien mis contendores del pacto opositor opinan que yo tengo una posición diametralmente distinta de ellos, tengo
en ese sentido bastante orgullo, porque justamente los principios y valores que yo quiero representar son los principios de una centro-derecha que creo le ha hecho muy bien al país. Hemos tenido 30 años de progreso basado en principios y valores, en los conceptos económicos, de competencia y de solidaridad, basados en los lineamientos de una centro-derecha moderna, y espero que el país continúe ese camino. Senadora Soledad Alvear, 30 segundos. Yo dudé en postular a una reelección, voy a ir solo a esta, y decidí tomar la opción de repostularme porque creo que el país necesita un cambio. Vienen tiempos difíciles para nuestro país y creo que se necesita esos cambios dialogando. Creo que se requiere un nuevo pacto político, económico y social en nuestro país. Creo que tanto mi trayectoria como ministra de 3 presidentes de la República, así como también en el Congreso Nacional, he dado muestras de capacidad de llegar a acuerdos, de poder lograr cambios importantes, pero los que hoy vivimos son más profundos. Y se requiere al mismo tiempo estar en permanente contacto con la ciudadanía, cosa que he realizado, y al mismo tiempo he sido capaz desde el Congreso de presentar distintas iniciativas legales de beneficio para las personas, que he podido concretarlas y algunas de ellas unánimemente, lo cual refleja que han sido beneficiosas para Chile. Manuel José. Mira, yo primero es decir que vayan a votar, que sean protagonistas de Chile. Mi compromiso, más que una nueva derecha, centro derecha, es recuperar la derecha verdadera. La derecha que no, su primera prioridad está en el modelo económico y a veces poniendo lo legal sobre lo ético. Yo creo en una derecha que no abuse. Yo creo en una derecha económica, o sea, una derecha generosa que dé oportunidades. Esa derecha que quiere emparejar la cancha, que hoy día hay muchos que jugamos fútbol con zapatos y otros a pata pelada. Entonces, les digo que estudien y analicen la historia de todos nosotros, que vean lo que opinábamos antes, hace un año antes, lo que opinamos hoy día, y eso les va a dar la claridad de lo que vamos a votar en el futuro. Yo creo que hay que cambiar, uno debe cambiar y madurar, pero a veces en temas de principios, muchas veces nos adecuamos a lo que nos piden, ¿no es cierto?, y no a lo que realmente pensamos. Así que los invito a votar y a no avergonzarse si en el fondo uno ha tenido oportunidades como todos los que estamos en esta mesa, sino que seamos capaces, ¿no es cierto?, de jugárnoslas por un futuro de un Chile mejor y no solo en las elecciones. Cierra el ciclo el diputado Montes. Gracias. Yo creo que es posible otra etapa en Chile, el mundo está cambiando, en Chile los estudiantes y el país salió a decir que no le gustaba el tipo social. Hay condiciones para abrir otra nueva etapa en Chile, de mucho mejores condiciones. Michelle Bachelet ha dicho que quiere transformaciones profundas y quiere encabezar un gobierno que inicie un proceso de transformaciones profundas. Yo creo que la desigualdad es algo que podemos enfrentar, si tenemos voluntad, podemos enfrentarla. No es solo un problema de fórmula, es un problema de voluntad y de acciones para eso. Yo pido a todos que voten por Bachelet y les digo que el Senado va a ser distinto de aquí en adelante que lo que ha sido. Y que no es lo mismo que un municipio. El Senado va a ser un lugar fundamental para discutir las grandes coordenadas del país para una nueva etapa de la sociedad. Se requiere una voluntad transformadora, a partir de lo cual se busque construir mayoría. Pero se requiere voluntad de transformar realmente este país. Queremos agradecer a los 4 candidatos, Soledad Alvear, Lorenzo Goldberg, Carlos Montes y Manuel José Osandón, el haber venido, haber estado acá en Radio Duna en este debate. Más que debate, conversación, hay varias cosas que... Nos quedaron una cantidad de preguntas que no podemos contarle en el tintero, pero... Invítelos de nuevo, pues. Estamos. Lo que sí los queremos dejar invitados a nuestros auditores a que el jueves vamos a hacer esta misma experiencia con los candidatos al Senado por Santiago Poniente. No importa. Eso y vamos a repetir este programa hoy día a las 21 horas. Si usted, para que ustedes lo coloquen también en sus cuentas de Twitter y inviten a la gente a que los escuche. 21 horas por Radio Duna vamos a repetirlo. Un millón de gracias por estar acá. A mí me pareció, de todos los foros que hemos tenido, yo creo que este aporta un mucho mayor dinamismo y es más posible tener un intercambio y exponer su propia idea. Los felicito. Muchas gracias. Gracias por la invitación.